Qué gusto me da recibirlo en Historia de Periodistas. Esta serie que hemos estado realizando con mujeres y hombres, sin lugar a duda, que nos han sorprendido, porque pocos conocemos la historia detrás de aquellos que escriben la historia, que es lo que resulta muy interesante. Y hoy me da muchísimo gusto recibir a un amigo de hace muchos años. Yo era muy chiquillo y mi querido Filiberto, pues sí. ya eras todo un Mauricio? Señor, yo te veía muy grande ya, cabrón, y yo era un chamaquito apenas. Sí, todavía recuerdo aquellos tiempos en los que recorría las redacciones de los periódicos de aquí, que no eran muchos, pero que ya estaban. Así es, eran pocos, pero sustanciosos, era una época maravillosa. Yo te quiero decir salud, mi querido Filiberto Vargas Rodríguez, te agradezco el que estés con nosotros para charlar lo que hemos venido charlando con muchos colegas tuyos y conocer quién es Filiberto Vargas, quién es Filiberto el niño, en dónde naces, tu familia, tus hermanas, en fin, toda esta parte de tu infancia, dónde se desarrolla y cómo fue tu vida, mi querido Filiberto. Gracias, mi querido Mau. Mira, yo nazco en Reynosa, Tamaulipas. Soy hijo de un exmilitar, Filiberto Vargas Rodríguez, por cierto, también igual que yo. Él ya se había retirado del ejército, trabajaba en la Secretaría de Hacienda y lo mandan como pagador de una obra importante en Río Bravo, Tamaulipas, el canal de riego de aquella zona. Allá conoce a mi madre en Reynosa, bueno, en Río Bravo, Tamaulipas, y de ahí se casan y nacemos en Reynosa los dos hijos mayores, mi hermana Rosa Elvira Vargas y yo. De ahí él pasa... Rosa Elvira, que dicho sea de paso, también se dedica a la comunicación desde hace muchos años en México. Sí. De ahí pasa, lo envían a Ciudad Acuña, Coahuila, también a otra obra, la construcción de la presa de la Amistad, que une a Estados Unidos con México, en Ciudad Acuña y del río Texas. Y ahí nace un tercer hermano, somos los tres primeros. Y ya entonces, después de eso, regresan a Veracruz, donde nacen los tres más chicos de mis hermanos. Mi hermano Luis, mi hermana Tania Yolanda y mi hermana Tamara, a la que también seguramente conoces. Claro, sí, como no. Algunas pininos hicimos juntos hace muchísimos años. Oye, y bueno, y entonces tus estudios primarios y demás. Sí, viajaba tanto mi padre que lo fui haciendo por partes. Al principio mi primaria la empecé en Ciudad Acuña, regresé a Veracruz hasta cuarto año. Luego quinto y sexto año los hice en Parral, Chihuahua. De ahí me pasé a la secundaria, el primero de secundaria en Saltillo, Coahuila. Y ya de ahí entonces sí me regresé a Veracruz, donde hice el resto de la secundaria. Pasé al Tecnológico de Veracruz, lugar que dejé inconcluso, y ya me vine a Jalapa a alcanzar a mi hermana Rosa Elvira, que ya estudiaba aquí en la Facultad de Economía. Y aquí ya emprendí mi carrera como periodista, empezando pues, evidentemente desde la corrección de... ¿Y la familia, el núcleo familiar, cómo era? Era muy interesante, te digo, finalmente, porque como nos movíamos tanto, la base familiar era muy sólida, y entonces nosotros tenemos una formación de cultura general muy sólida a partir precisamente de nuestra gran unión con nuestros padres, y a partir de ahí nuestra propia formación. Oye, profesional. Y la formación de tu padre, un militar, me dices, ¿era estricta? ¿Era una formación? Sí, claro, siempre fue la mano fuerte que dirigió los destinos en la casa, pero que además nos permitía mucho el diálogo, mucho la intercomunicación, y nos enriquecía. Lo que pareciera, o que para muchos es algo muy complicado, para nosotros fue casi natural. La posibilidad de expresarnos en la escritura era algo muy natural en nosotros, y que además era constantemente revisado y corregido. Pero eso, ¿por qué les ponían él tenía esa facilidad, y escribía con mucha propiedad,
y al hacerlo nosotros nos compartía lo que él sabía, y entonces siempre se nos hizo algo muy natural, que pudiéramos expresarnos con la escritura de una manera espontánea y sin ningún problema. Oye, ¿y en qué momento de tu vida decides que el camino iba a ser por la parte de la comunicación, Filipe? No estaba definitivamente en mis planes, creo que tampoco en los de mi hermana. Mi hermana llega a Jalapa en el 77, 78, a estudiar a la Facultad de Economía, como te decía, y por las complicaciones financieras que había en la casa, ella decide buscar algún trabajo que le ayude a complementar sus ingresos aquí. Su compañera de aula en la facultad era Frida Mazzotti, nieta de don Rubén Pabello. Claro. Entonces ella le pide a Frida que le acerque con don Rubén para conseguir trabajo, y consigue trabajo como correctora de pruebas. Revisar ortografía, una muchacha universitaria que evidentemente tenía esas herramientas, y lo empezó a hacer. Yo llego un año después, año y medio más o menos después, en el 79, y también en principio con la idea de continuar mis estudios aquí, buscando originalmente una beca que se me estaba retrasando, y entonces sí me acerco con mi hermana y le digo, acércame con don Rubén porque yo también quiero trabajar. Y entonces entro a trabajar igual que ella, y ya para ese entonces ella ya era reportera, pero igual que ella yo llego como corrector de pruebas. ¿Pero por qué Jalapa? ¿Por qué decidir venirse a Jalapa? Ella porque se vino a estudiar aquí, la Facultad de Economía nada más que existía aquí en Jalapa, entonces nuestra llegada a Jalapa es precisamente a partir de ella. Okay. Yo me integro acá precisamente también buscando una opción. Las opciones de estudio eran mucho más amplias acá. Pero el tema es que me integro de inmediato al periódico, y me absorbe, y sí, yo en el 79 entro como corrector de pruebas, y ya en el 80 ya empiezo a escribir algunas notas de deportes primero. Okay. En ese entonces el jefe de la sección deportiva del Diario de Jalapa era Homero Guerrero. ¿Sabes qué me da un poco de risa? Que muchas veces los directivos, los que toman las decisiones en ese entonces en los medios impresos, los periódicos, le empiezan a dar la oportunidad a los jóvenes en lo deportivo. Parecería como que lo deportivo, y a mí no tiene tanta relevancia, cuando lo primero que hay que tener para escribir deportes es un bagaje histórico-cultural de todo. Tú conoces a mi hermana Rosalvira, ella empezó en sociales. En sociales. Evidentemente era la ruta natural. O empezabas en sección policíaca, o empezabas en deporte, o empezabas en sociales, para en el futuro tener acceso a la información general. En lo particular, como yo era corrector de pruebas y era un gran aficionado a los deportes, casi todos, y los conocía, incluso algunos poco populares en ese entonces, te puedo decir el golf. Entonces nos llegaban cables informativos acerca de las competencias internacionales de golf, y en aquel entonces la tecnología era bastante limitada, venía con fallas en la transcripción de los cables, y de pronto había cifras que estaban alteradas. Entonces yo me encargaba de decirle, mira, lo que esto quiere decir es que aquí fueron tantos golpes, aquí fueron tantos, y le empezó a extrañar al encargado de deportes que yo supiera de esos detalles. Y bueno, en fútbol americano, en béisbol, en fin, más o menos tenía conocimientos generales de todo ello, y fue así como en alguna ocasión en una plática informal me dijo, ¿cómo ves el próximo Super Bowl? Dije, no, pues yo creo que va a ganar fulano porque tiene mejor quarterback, su línea defensiva está así, y lo empezamos a platicar y me dijo, escríbelo. Te quiero comentar que yo no sabía escribir a máquina, yo me tardé por lo menos una media hora en escribir media cuartilla a renglón seguido, porque no supe ni siquiera darle el doble espacio a la máquina de escribir. En ese entonces se escribía en máquina mecánica. Y pero a partir de ahí eran muy comunes, las nuevas eran las Olimpia, que terminaba uno quitándole la tapa porque hacían mucho ruido, ¿no? Pero había muchas Olivetti viejas, y ahí empecé con un dedo de cada mano a escribir los primeros textos. Así es. Oye, ¿y cuánto tiempo estás en el Diario de Jalapa? Yo en el 80 empecé a escribir como reportero y estuve ahí hasta el 87. En ese tiempo
fui reportero de deportes, en 2 ocasiones fui coordinador de la sección deportiva, fui coordinador de la sección de corresponsales, fui coordinador de la sección editorial del periódico y fui en un par de ocasiones reportero de la fuente de información general. Fuiste obviamente escalando y luego regresaba. ¿Con qué directores te tocaron? Siempre, el director todo el tiempo fue don Rubén. Quien estuvo siempre a cargo del área de la redacción era Pepe Valencia, José Valencia Sánchez, y prácticamente con él recorrí toda esa ruta. Ya le había yo dado vueltas a todo, prácticamente en todas las secciones ya había participado, y llegó un momento en alguna crisis ahí ¿interna? Laboral, personal con el director, con don Rubén Pabello, en la que finalmente yo le digo, señor, creo que lo que usted ve negro yo lo veo blanco, y al revés. Y le dije, creo que hasta aquí. Era yo un irreverente, un chamaco de, si eran en el 87, yo tenía 25 años, 26, yo soy del 61, y entonces le di las gracias y le dije, ya me voy. Al grado de que mi hermana me fue a buscar más tarde a la casa y me dijo, oye, me dice don Rubén ¿qué pasó contigo? Que ahora no te puedes regañar porque enseguida le renuncias. Y le dije, es que ya les di muchas vueltas al tema y yo me estoy quedando aquí, no creo avanzar. Y me salí sin trabajo, enseguida a tocar otras puertas. Si venía saliendo del más importante periódico de Jalapa, necesitaba buscar algo que me llamara la atención, y la puerta que se abrió fue la del Canal 4 más de televisión. Entonces yo dije, bueno, es otra forma de hacer periodismo, es hacer televisión, yo no lo he hecho. Que estaba director Víctor Mendoza. Estábamos hablando de que era en el 87, y en diciembre del 86 había entrado como gobernador Fernando Gutiérrez Barrios. Nombra a Víctor Mendoza Lambert como director, y como subdirector de noticias a Raúl Peinberg. Yo, cuando llego, el canal estaba fuera del aire, porque hacen una reestructuración muy importante de ahí, reorientan la antena de transmisión y hacen una serie de ajustes, y entonces me toca precisamente en esa etapa, me entrevisto con Raúl Peinberg, que le dio mucho gusto que yo me integrara. ¿Conocías ya a Raúl No, bueno, lo había visto evidentemente en televisión, lo vi en su etapa por Telever, ya había pasado él por allá, y él, al contrario, él era el que más bien me había leído en algunas cosas que había escrito yo en el diario de Jalapa, y él se había encontrado en el área de noticias a un equipo muy joven, casi todos recién egresados de las carreras de comunicación. Entonces me dijo, lo que yo necesito es alguien que ya tenga muy clara la noción de la noticia, cómo orientar a todos estos muchachos para que lleguen. Y entonces entré ahí como mantequilla, al grado de que fue tan fácil y tan natural que en algún momento el propio Rubén Pabello Costa sugirió que yo ya había amarrado mi contratación en Canal 4 antes de presentarle la renuncia. Más tarde hubo la oportunidad de aclararlo y ¿financieramente era mejor? No, llegué a ganar al Canal 4, no sé, como 3 o 4 veces más de lo que ganabas en el diario. Fíjate que algo que me parece muy curioso, que todas las personas que han estado en esta serie se refieren siempre a Rubén Pabello de una manera, de una parte como con gratitud, como decir, hoy un tipo así, pero no hay uno solo que no haya expresado que era un hombre sumamente complejo, sumamente duro y hasta cabrón de repente, ¿no? Y uno lo asumía así como tal, dice, este es el pago de la novatez, yo estoy aprendiendo a hacer periodismo en este periódico, me paga muy poco, pero me da para vivir, yo un joven soltero y que compartía un departamento con mi hermana. Entonces, con lo que tengo sobrevivo, pero estoy aprendiendo, ¿no? Y claro. Recorrí 7 años en este periódico. Y te caes para arriba yéndote a RTV, ¿no? Sí, por eso es que incluso don Rubén siempre fue muy celoso en ese tema, y entonces él pensaba que había quienes utilizábamos el periódico como trampolín para... Bueno, mira, una vez un amigo que tú y yo conocemos, Pedro Cabañas, me comentaba... Dice, porque yo le dije, teniendo la agencia de publicidad y mercadotecnia, le digo, ¿tú crees que se fue a trabajar con tal, no sé qué, al área de diseño? Y me dijo, ¿y a dónde quieres que se vaya? Pues si lo que aprendió contigo es a diseñar, se va a diseñar. Entonces, pues ¿a dónde quería don Rubén que se fuera, no? Pues se tendría que ir a otro medio donde podrían hacer. Oye, y el cambio de escribir para televisión y para un medio impreso es un reto interesante. ¿Te costó trabajo? Claro,
Pero fue una escuela para mí, porque ahí te empiezas a dar cuenta de que el tiempo es oro en televisión, y por lo tanto, cuando tú acá te escribías, te explayabas en una cuartilla o dos sobre lo que habías escrito, ahora tenías que ser muy práctico y muy directo. Muy directo. Yo, al contrario de todo, finalmente a mí me tocaba en gran medida revisar primero los textos de los jóvenes, pero yo ya teniendo esa conciencia y además una medición que es muy práctica ahí respecto a cuántos reglones ocupan 10 segundos de texto, y tratar de irlo adaptando a las exigencias de la televisión. Y la verdad es que una de las mejores escuelas para mí de redacción fue el paso por la televisión. Pero te quiero hacer dos preguntas. Una, regresando un poco al diario de Jalapa, y otra después en el tema, porque quiero que me digas quiénes eran esas chiquillas y chiquillos de RTV que seguramente hoy por ahí andan reporteando. Claro. Pero antes de eso, platícame de algún suceso que a ti en Diario de Jalapa te haya dejado marcado, de estas cosas que dices, híjole, recuerdo en esto que sí la regué, o en esto que lo hice muy bien y que fue brillante, así que evidentemente hay uno, y algunas veces lo he comentado. En el 85 yo estaba en el Diario de Jalapa, yo era reportero del Diario de Jalapa. El temblor de la Ciudad de México me sorprendió a mí en la casa, como a todos, y de inmediato el temblor fue un jueves. Llegamos a la redacción, empezamos a buscar información, se habían interrumpido la señal, no había nada, no nos llegaba información más que lo que nos llegaba por televisión, que todavía teníamos alguna señal, y entonces se empezó a recuperar la información. Fue un día muy agitado todo ese jueves, pero como no teníamos fotografías, nuestros fotógrafos tomando imágenes de las pantallas de televisión, en ese entonces no eran monitores, no tenían la definición que tienen ahora, y por lo tanto las fotografías se veían bastante se vean de ver visto hasta los cuadros de... El viernes, en la emisión del viernes, nosotros salimos, como todos los periódicos en el país, destacando el tema del temblor, y con esas fotografías de tan mala calidad, y nuestra única competencia en ese entonces realmente, que era el gráfico de Jalapa, traía excelentes fotografías, y traía adentro 2 páginas centrales completas de fotografías en color y todo sobre eso. Ellos habían establecido algún contacto con gente de Puebla que habían ido para allá, les habían comprado el material y habían rescatado. Don Rubén, te imaginarás, el viernes estaba como loco, no había forma de calmarlo. Y empezamos a ver, redujo todo el tema de la información ahí, nos concentramos en el periódico, y de viernes para sábado volvimos a salir muy mal, nos volvieron a pegar una vapuleada, y en ese entonces, en las pláticas ahí entre nosotros, con Pepe Valencia precisamente, que era el jefe de redacción, decíamos, necesitamos hacer algo, ¿sí? Y nuestra interlocución con don Rubén era precisamente Pepe Valencia, y Pepe lo convence de que se mande un equipo a la Ciudad de México. Entonces salimos a las 4 de la mañana del sábado, un chofer, el fotógrafo y yo, y pasamos a esa hora. ¿Qué fotógrafo te llevaste? Un fotógrafo. Iba yo por uno que ya me habían indicado, y resulta que estaba enfermo o alguna cosa así, y no pudo ir, y entonces fui a buscar a otro. Cuando le dije a qué íbamos, de inmediato se vistió y se puso y se arrancó con nosotros, y en el camino me preguntó, oye, ¿y no habrá problema de que sea yo quien vaya? No, ¿por qué? Es que estoy castigado. Tenía una suspensión ahí en el periódico, y le dije, pues ya a estas alturas no podemos hacer nada, vámonos para allá. Yo creo que el muchacho, con tal de conseguir el perdón cuando regresara... ¿Quién era? Cuéntanos bien el chisme. Filemón Hernández Durán fue el fotógrafo que nos llevamos. Ajá. El chofer, en realidad no era el chofer, era el jefe de producción del periódico, José Luis Argüello. Íbamos los 3. Llegamos, si el temblor fue el jueves, nosotros llegamos el sábado. Todavía era un relajo. Nuestra tarea era que el fotógrafo llegara a tomar gráficas de todo lo que había por ahí, y en lo que él hacía eso, yo acudiera a las agencias informativas que teníamos para que me dieran información. Entonces eso hicimos, estuvimos en la... ¿Y por qué preferiste eso, perdón, y no levantar testimonios? ¿No era más
más rico el tema. Claro, todo eso también, evidentemente okay. sí hacía, pero necesitabas los datos duros, y quien los recopilaba eran las agencias informativas. Entonces hicimos eso, acudimos por ejemplo al parque de béisbol del Seguro Social, que se convirtió en el lugar donde se concentraban todos los cadáveres. Y ahí nos pasó algo singular, de las cosas que después tuvieron un realce importante. Nosotros veníamos llegando de Jalapa el sábado y sí percibimos un aroma de muerte, el aroma de cuerpos descompuestos y todo esto, que el periodista de la Ciudad de México no lo percibía, porque estaba ahí. Estaba inmerso. Ahí. Entonces cuando nosotros llegamos de sábado para domingo, o sea, nuestro encabezado del domingo hablaba del olor que se percibía en el diario Jalapa. Y los periódicos nacionales, ese fue su encabezado el lunes. O sea, ellos ya empezaron a percibirlo. ¿Te imaginas? Un día después. Pero un estado terrible. Bueno, imagínate, estuvimos todo el día, regresarnos de volada en la carretera para ir escribiendo a mano, para llevar la nota armada para cuando llegáramos. El fotógrafo, evidentemente, meterse al laboratorio a sacar el material. Yo entregando textos allí, todo esto. Fotografías que también ellos nos habían facilitado, pero bueno, el material nuestro era lo que nos llamaba la atención. Y arranco la nota y inicio con un texto, no recuerdo mucho, pero decía que un aroma fétido empezaba a invadir la Ciudad de México. Hiciste una crónica. Pepe la leyó, le encantó, la escribió, la publicó, y al otro día me pegan una regañiza de aquellas. Aroma es el olor del aromo, que es una flor. Aroma es un olor agradable. No puedes hablar de aroma y decir que sea fétido. Un lapsus, una licencia literaria, a lo mejor lo que te quieres decir, pero el llamado a atención fue de don Rubén. Y se dijo, oye, pero ¿por qué aroma fétido? No se puede escribir eso. En fin. Pero fue una circunstancia como tal. A partir de ahí, bueno, ya teníamos material fotográfico, ya teníamos contacto con con las agencias informativas, se empezaba a restablecer la comunicación y lo hicimos. Pero ese momento, independientemente de lo dramático que es ver esas circunstancias. ¿Son de los sucesos que te tocaron cubrir o te han tocado cubrir? Claro. Pues obviamente sigues súper activo. De lo más fuerte que te ha tocado cubrir. Sí. Digo, mi llegada también al Canal 4 fue algo singular, no inmediato. Ya estaba yo coordinando los noticieros, la información, y en ese entonces se dio una fuga de gas en la gasera de aquí está junto a la Secretaría de Educación. Ahí estaba la pista de gas. Se reventó la válvula. Estábamos nosotros cenando. Me acuerdo un equipo de ahí del canal, habíamos ido a cenar allá por Ignacio de la Llave, Pacos Tacos. Pacos Tacos, sí. Y en ese momento, precisamente porque estábamos nosotros ahí, el dueño del negocio puso el Canal 4 que se llama Paco. Y aparece en ese momento Víctor Mendoza hablando de la fuga de gas y anunciando que estaba en peligro. Y entonces en ese momento nos levantamos y salimos corriendo al canal a incorporarnos, a ver qué hacía falta, y lo primero que hacen es mandarme a la planta. Bueno, con todas las medidas de precaución. No podíamos, era de noche, estábamos hablando 10, 11 de la noche, no podíamos usar nuestras lámparas para iluminar. Usábamos lo que iluminaban las lámparas del cuerpo de bomberos, que era lo que se podía utilizar, y mandábamos nuestro material para que la gente tuviera información de lo que estaba sucediendo. Mandaba yo un reporte en ese momento en vivo de lo que estaba pasando, y uno de los camarógrafos se iba de volada desde la SEP hasta el Canal 4 a llevar el material con mi imagen y todo esto. No podíamos, bueno, en ese entonces los celulares no existían, claro. Entonces no había forma más que en esa vía, y me quedé hasta las 6 de la mañana, 6:30 o 7 de la mañana, en la que finalmente se vació la salchicha, sí. Y ya los bomberos llegaron hasta la válvula, la pudieron sellar, y entonces ya me regresé a mi casa a descansar. Sí.
Y yo, bueno, ya había hecho el reporte. El siguiente fin de semana que yo llego, mi familia vive en Veracruz, voy a Veracruz a visitarlos, y una señora que era la madre de una compañera mía que había sido de la secundaria, me dice, oye, ¿cómo estás? Te vi todo el tiempo en la televisión y no sabía cómo acercarme a ti. Yo no me había dado cuenta del impacto que había tenido esa... Claro, en la cobertura. Oye, ¿y quiénes eran de esos jóvenes que dices que habían entrado en ese periodo? En el Canal 4, cuando yo llegué... ¿Te acuerdas de algunos? Sí, claro, de todos. La veterana, digamos, del equipo era Francis Beltrán. Era una reportera de mucha trayectoria. Estaba también Maritoña Baxín, que había empezado en el dictamen y ya estaba trabajando ahí. Gran Maritoña. Julia Martínez era una de las reporteras que estaba ahí. Tulio Moreno, también era, digamos, de los reporteros fuertes ahí. Pablo Matus, que en paz descanse, también era un extraordinario reportero. Había un muchacho, Rafael Ortega, que cubría fuentes agrarias. Una muchacha de la Ciudad de México. Digo que llegaron algunos con el equipo de Víctor Mendoza, porque Víctor venía de trabajar en el norte del país. ¿Venía de México? Venía de México, de Imevisión, todavía. Y Patricia Suárez, que vino a cubrir aquí actividades del DIF y de todo ese tipo de cosas. El coordinador de corresponsales era también alguien que venía de la redacción de México, y aquí estuvo trabajando. Era un equipo... ¿Qué año me dices que era? ¿80? Estamos hablando en el 87. 87. Todavía tenía herramientas muy básicas. Bueno, ¿no? Usábamos un mimeógrafo para hacer el script. Seguíamos escribiendo a máquina. En la redacción había 4 asistentes de redacción, en 2 turnos, 2 y 2, porque ellos en la mayoría de esas se tomaban los dictados de los corresponsales, te las dictaban y ellos transcribían. Era parte de lo que hacían los 4, eran 4 muchachas, casi todas recién egresadas de alguna carrera de comunicación. Una de ellas, Regina Martínez, era auxiliar de redacción ahí. Al poco tiempo se fue y empezó a hacer su carrera como reportero en otro lado, pero ya desde ahí ya trabajaba en la redacción del Canal 4 y empezaron ahí se fueron formando muchos de los... El Canal 4 hoy por hoy trae unas grillas impresionantes, sindicales, en fin, 1000 temas. En ese entonces era un canal controlado, el gobernador era el canal del gobierno del estado. Claro. Recuerda que el canal entró en funciones en 1980, o sea, tampoco tenía mucho tiempo, casi al final del gobierno de Rafael Hernández Ochoa. Y por lo tanto, desde el momento en el que es una oficina de gobierno o un área de gobierno, entra una delegación del Sindicato del Poder Ejecutivo. Originalmente así estaba. Entonces, el líder sindical ahí era un delegado del Sindicato del Poder Ejecutivo. Era personal que se hizo ahí en la trinchera, que aprendieron muchísimo y que muchos de ellos todavía siguen ahí y han sido parte de la riquísima historia del Canal 4. Del Canal 4. Oye, ¿y cuántos años estás dentro del canal? Yo llegué en el 87 y estuve allí hasta el 94. En 1994, yo pasé de ser jefe de información a luego el coordinador de noticieros, en algunas etapas incluso como subdirector de noticias, pero de manera muy breve. Y entonces ya en el gobierno de Patricio Chirinos, el entonces coordinador de comunicación social, Miguel López Azuara, me mandó llamar a su oficina, a Palacio de Gobierno, y me dijo que me iba a hacer cargo de la oficina de enlace de comunicación social de la Procuraduría de Justicia. En ese entonces, Eduardo Andrade había dejado la Procuraduría para ser candidato al Senado. Entonces todavía no nombraban al nuevo procurador. Y a mí ya me estaban mandando para allá. Le dije, es la primera vez que veo que nombran primero al jefe de prensa que al titular. Me dijo, pues el que llegue sabrá que los jefes de prensa los pongo yo y que por lo tanto tú vas a ser el que va a estar allá. Perfecto. En el periodo entre que se nombraba al nuevo procurador de justicia, quedó como interino el subprocurador de asuntos indígenas, Vicente López Estrada.
una persona con la que yo tenía una gran cercanía y gran relación por nuestra gran afición al béisbol de los dos. Okay. Entonces, pues esa etapa fueron 15 días más o menos, trabajamos muy bien. Nos pusimos muy bien de acuerdo de cómo tenemos que hacerlo, pero él mismo me aclaró, yo estoy aquí de paso, en cuanto llegue el titular pues ya me haré cargo. Y llegó en ese entonces Rodolfo Duarte Rivas, que venía de la Ciudad de México, había estado en áreas jurídicas de algunas oficinas de gobierno y llegó ahí de procurador. De procurador. Sí me involucré mucho en esto y conocí gente tan valiosa, por ejemplo, como Emeterio López Márquez, que era el director jurídico de la Procuraduría y con quien construí una muy buena relación. Más tarde el propio Emeterio fue procurador de justicia. Claro. Y entonces estuve ahí algunos años, del 94 al 97, si no me equivoco. Oye, la información que se maneja en la Procuraduría, ahora Fiscalía, debe tener un tratamiento sui generis a los deportes, a lo esto, a lo otro, a todo lo que hacías. Debo admitir que no fue una gran experiencia. A mí me motivó mucho, cuando a mí me hacen esta invitación, yo digo, esta es una experiencia más en el ámbito de la comunicación. Ya había trabajado en prensa escrita, ya había trabajado en televisión. Ahora me tocaba trabajar en lo que era las relaciones públicas y la intercomunicación. Pero el titular que me tocó no era nada accesible a los medios. Me tocó... que es otro reto. Sí, es otro reto. Tuve que utilizar mucho mis propios recursos, mis relaciones que había construido ahí mismo dentro de la Procuraduría para conseguir información e irla dosificando, de manera incluso a veces hasta informal, porque de manera oficial la Procuraduría se negaba en muchas ocasiones a dar información, porque pues evidentemente se hablaba de la secrecía de la investigación. Y bueno, cuando termino yo ahí, yo me salí del gobierno, estuve un rato fuera, todavía me integré a algunas actividades en la Secretaría de Gobierno, todavía con Patricio Chirinos, porque estaban en ese entonces haciendo una gran reforma en el tema democrático, y había que hacer unas memorias sobre las consultas que se estaban haciendo, y ahí participé un poco. Estaba yo en eso cuando gente con la que yo había trabajado en el Canal 4 ya había echado a andar, eso yo ya lo había visto y lo había incluso comentado con ellos, habían echado a andar en la filial de TV Azteca en Jalapa, que se llamó Veravisión de Oriente, con Sergio Victoria. Me manda a llamar, me invita a platicar con él. Yo dejo salgo del lugar donde estaba trabajando en este proyecto de la reforma democrática, lo voy a ver, y cuando llego me encuentro con que había una reunión general en Veravisión de Oriente. Los había citado a todos Sergio Victoria para presentarme ya como parte de su equipo, y apenas me iba a invitar. La verdad es que a mí me gustaba mucho, regresaba a lo que yo ya había hecho, y era un buen proyecto. Sí, claro, y de inmediato ahí me toca trabajar o ir formando a otras generaciones de periodistas, entre otros, por ejemplo, Jorge Faiber, claro. Elizabeth Morales empezó también ahí en Veravisión, claro. Y éramos prácticamente el último equipo con el que yo había trabajado en el Canal 4, o sea, Mónica Camarena y algunos otros más de los que habían estado por ahí. Y entonces me integro a TV Azteca, ese proyecto que además era muy interesante, con dos inversionistas financieros importantes, que era Carlos García Méndez, Oscar Rodríguez, claro. Y digamos que en el ámbito técnico o en el conocimiento de la comunicación eran Raúl Pember y Sergio Victoria. Claro. Esos eran los cuatro. Raúl estuvo... Bueno, y además uno más era Rubén Pabello Rojas, también era parte de... Sí, de él sí me acuerdo. No sabía de Raúl, sí. Pero Raúl nunca, estaba como inversionista. Raúl es el que hace el contacto Azteca. Con Azteca. Claro. Y Salinas. El que hace el proyecto, digamos, el que corre el lápiz es Sergio Victoria. Y los otros tres son los, Carlos García Méndez y Rubén Pabello eran socios en la Universidad de Jalapa, y ellos ponen las instalaciones, ellos aportan las instalaciones, y la inversión, digamos que financiera o económica, la hace
Oscar Rodríguez. Digamos, más o menos así se reparten ellos el tema. Bueno, Oscar y Carlos, ¿no? García Méndez. Pero ellos en gran medida la aportación la hacen con el tema del edificio, el espacio financiero. Y bueno, ¿cuánto dura el proyecto de Veravisión de Oriente? No mucho. No mucho, yo me quedo hasta el 99. Ya para ese entonces TV Azteca retoma la filial del estado de Veracruz. Incluso me toca todavía con los ejecutivos de TV Azteca ir a Veracruz a hacer castings y a ir formando allá. Recordemos que TV Azteca tenía todas las instalaciones de lo que era la compañía operadora de teatros, COTSA. Entonces allá tenían edificios para hacer los espacios, y a ellos les parecía más cómodo Veracruz porque nada más volaban Ciudad de México, Veracruz, y entonces se llevaron la filial para allá. Ya una vez que se arma toda la estructura por allá, al final no llegamos a un acuerdo Azteca y yo me salgo del proyecto. También con la grandísima fortuna de que en esos días un buen amigo, al que seguramente también conoces bien, que se llama Norberto Galván, me dice, aquí en Jalapa, me dice, oye, anda aquí en Jalapa el delegado del Instituto de Antropología e Historia, Daniel Geritz, y anda buscando a alguien que lo ayude en el área de prensa de la delegación. Ahorita te lo presento, platicamos, me dijo, nos vemos mañana en Veracruz. Me fui, me arreglé con él y empecé a trabajar. Digamos que era mi segunda oportunidad en un área de prensa, y se dio en una circunstancia muy especial porque el delegado estaba muy confrontado con el sindicato de los trabajadores de Antropología e Historia, y entonces era muy común que la prensa en Veracruz buscaba a los del sindicato, le tiraban ellos al delegado, iban con el delegado les contestaba, y era un lío de toda la vida. Entonces llegué yo, con un poquito de experiencia en el tema, le dije, vamos a calmar esto. Para empezar, ya no vas a responder tú. Cuando te vengan a buscar para que opinemos sobre lo declarado por los del sindicato, los vas a mandar conmigo, y lo que yo voy a hacer va a ser dar la respuesta institucional, que respetamos mucho la opinión de ellos, nos la compartimos, en fin. Y bajamos muchísimo el tono de la discusión. Terminaron finalmente haciendo algunos acuerdos entre el sindicato y la delegación, y se dio mucho. Nada más que ya estábamos hablando del año 2000, que fue cuando fue la elección y el cambio de gobierno federal, en el que llega Vicente Fox. Entonces no solo era que cambiara el gobierno federal, sino que cambiaba incluso de partido, ¿no? De pasar de una hegemonía del PRI a la primera transición con el PAN. Y estando en esas circunstancias, recién había pasado la elección y hasta se conoció el triunfo de Fox, aunque todavía no tomaba posesión, me vuelve a llamar Sergio Victoria, ahora en la Ciudad de México, con Raúl Peinberg, que llegaba a MBS Noticias, en MBS Radio. Y entonces ahí te viene otro proyecto. Ya había hecho prensa, ya había hecho televisión, ya había hecho relaciones públicas, y me ofrecían radio. Y me lo ofrecían en la Ciudad de México. En un buen momento, ¿no? Sí, lo acababa de dejar, toda la estructura la había dejado Pedro Ferriz. Y entonces llega una nueva estructura y le dan a Raúl Peinberg el noticiero matutino, a Jorge Fernández Menéndez el de mediodía, y a Guillermo Ortega el de la noche. Entonces yo me voy como coordinador de redacción del noticiero de Raúl. Tú lo sabrás, y seguramente te lo van a platicar muchos periodistas con los que platiques aquí. Todos tenemos en algún momento la idea de que tenemos que ir a la Ciudad de México, conquistar la Ciudad de México, llegar a un medio nacional y llegar a conseguir algo allá. Y entonces ese es el atractivo con el que llego allá. No llego como tocando puertas, llego invitado, y además en una posición directiva. Y bueno, estoy en el 2001. Raúl no duró mucho, estuvo poco tiempo, porque parece que había un compromiso con los Vargas, son los dueños de MBS. El compromiso era que ellos le iban a conseguir, ellos tenían una buena relación con Azcárraga, le iban a conseguir un espacio noticioso a Raúl Peinberg en Televisa. Ellos también les interesaba que Raúl tuviera ese espacio para que también subiera su rating, y nunca se dio eso. Entonces cuando Raúl se dio cuenta que no iba a suceder, se sentó otra vez con ellos y les dijo que ya no le interesaba, y se regresó a Estados Unidos. Y entonces Sergio Victoria se va un tiempo con él a Estados Unidos, pero finalmente regresa a Jalapa.
Yo me quedo todavía, yo seguí trabajando con Jorge Fernández Menéndez y con Guillermo Ortega durante todos esos meses, y en mi periodo vacacional, que regreso a Jalapa, me encuentro con Sergio Victoria, que estaba iniciando un proyecto para poner un periódico, el periódico El Portal, se llamó. Y me dice, de todos los que han trabajado en este equipo desde que estamos juntos, el único que ha trabajado en un periódico eres tú. Le dije, sí, nada más que cuando yo trabajaba en un periódico eran máquinas de escribir, claro, y eran otras cosas. Sí. Ahorita ya era todo un equipo de cómputo y era mucho más avanzado, pero a final de cuentas las bases eran las mismas, y empezamos a trabajar en ese proyecto. Lo echamos a andar, el periódico El Portal. En esa transición, ya el Portal trabajando, fallece Sergio Victoria de un infarto, y Raúl Peimer era parte de la sociedad de ese proyecto. Platica conmigo y me dice qué es lo que está pasando. Le dije, no, el proyecto lo empezamos muy pequeño, y de pronto nos dimos cuenta que era mucho más grande de lo que tenía que hacer, y eso le vino a impactar en la carga de trabajo y en la presión a Sergio, que creo que de alguna manera tuvo algo que ver en ello. Buscando alternativas para el periódico, Raúl Peimer se trae al que era el coordinador, el mismo papel que hace Sergio Victoria para Raúl Peimer en el noticiero de MBS. Ese mismo papel lo hacía con Jorge Fernández Menéndez, lo hacía Sergio Venegas. Y entonces invita a Sergio Venegas para que se haga cargo del periódico en el lugar que tenía Sergio Victoria. Y yo me quedo con él, porque digamos que el único que conocía del equipo era a mí. Trabajamos muy bien en esa etapa, y él es el que convence a los directivos de convertir el periódico El Portal en la filial de Milenio. Okay. Porque en ese entonces el director de la revista Milenio era precisamente Jorge Fernández Menéndez. Había esa comunicación, entonces convertimos el Portal en Milenio El Portal. Estoy un poco tiempo ahí, hacen algunos cambios ya finalmente, el periódico, los socios lo venden, y entonces yo me salgo y me incorporo con Raúl Peimer a la coordinación de comunicación social en una labor de asesoría. Estamos hablando del gobierno de Miguel Alemán ya. Claro. Y estando ahí con Miguel Alemán Peimer, y con Peimer, me buscan de Milenio México, porque ellos estaban haciendo filiales en otros estados. Okay. Y entonces estaban haciendo una filial en Pachuca, Hidalgo. También un grupo empresarial de la zona, sin ninguna experiencia en el periodismo, necesitaban gente ahí. Y entonces me voy a fundar el periódico Pachuca. Bueno. Oye, desde que naciste te ha tocado ir, todos los proyectos. Qué chistoso. Llego, lo echamos a andar. Yo llegué como subdirector editorial. El director era un argentino que venía del periódico El Universal. Estoy ahí unos tiempos. Al final, no es por nada con los argentinos, pero no... Me ganaste, te decir, muy nanita los argentinos. Yo tuve un socio argentino y fue la muerte. No congeniamos, estuvimos ahí trabajando hasta el 2004, estoy hablando 2003-2004, y finalmente les doy las gracias a los dueños del periódico, con los que termino en una muy buena relación, y me vengo para Jalapa. 2004, periodo electoral, estaba también la sucesión aquí. Intento hacer algo ahí, no se da nada. Prácticamente yo estaba como becado, porque el periódico, Milenio Hidalgo me seguía pagando algunos compromisos que tenía conmigo. Por lo tanto, yo me iba al café, estaba con ellos, y estando en el café, un viejo amigo de muchas batallas juntos, Carlos Jesús Rodríguez, me dice, échame la mano con el Portal. Y me encuentro con otro atractivo. Nunca había hecho periodismo virtual, de internet. 2004 todavía no estaba muy desarrollado, claro. y Gobernantes era una de las grandes, de los arranques. Claro. Gobernantes, calor político, ¿no? Nacen primero Gobernantes, sí. Y después el calor político, que nosotros, y ahí te contaré, o yo le anticipé a Carlos que nos estaba desplazando el mandato. Al calor, porque tenía una estructura muy sólida y muy bien armada, que nosotros éramos prácticamente 3 o 4 las personas lo que hacíamos, claro. todo el Portal. Entonces me voy en el 2004, me integro como subdirector editorial de Gobernantes.com, y ahí estuve de 2004 a 2011 en este Portal. Ya en esa etapa, al final,
estábamos que en el 2010 había habido cambio de gobierno, era Javier Duarte el nuevo gobernador. Yo desde el 2010 yo ya había empezado a hablarle a Carlos de la posibilidad de iniciar un proyecto personal. Mi idea era hacer una versión estatal de la revista Proceso. Entonces, trabajando en ese proyecto, se da una crisis importante en gobernantes porque detienen a Carlos acusado de violencia y se lo llevan a Pacho, luego ahí adentro lo golpean, sale prácticamente a las pocas horas pero sale directo al hospital en muy malas condiciones. Entonces justo precisamente cuando se da esto un 10 de mayo, que es el 10 de mayo el del 2011 seguramente, había yo quedado de reunirme con él para ya ir afinando cuándo iba yo a dejar el portal, y pues evidentemente con esa circunstancia yo ya no me voy enseguida, espero a que él se reponga, me hago cargo del portal durante el tiempo que él estuvo ausente, y ya hasta que él empieza a asistir nuevamente a las oficinas y me manda a llamar, para invitarme a que me quede prácticamente a cargo del portal, porque él tiene que irse a seguir atendiendo. Y entonces yo ahí le recuerdo que traía yo un proyecto pendiente y que lo acepta. Me dice, entonces dame por favor un tiempo para que consiga alguien que estuve ahí un mes más. Al mes escribí incluso una columna agradeciéndole el espacio y la oportunidad, y me despedí. E inicié mi propio proyecto, que originalmente era complicado. Mi columna siempre se ha llamado Punto de Vista, y entonces para de alguna manera relacionarlo, le puse a lo que iba a ser la revista, le di como nombre Punto Revista. Okay. Pero bueno, cuando empiezas a ver los números de costos de impresión y todo, era gravísimo. Y evidentemente, como en muchas otras circunstancias, aquí dependía uno mucho de la posibilidad de contratar publicidad con el sector oficial. Me siento en ese entonces con la coordinadora de comunicación del gobierno del estado, que era Gina Domínguez, y me pregunta, ¿vas a tener un espejo en internet? Le dije, sí, ya eso es inevitable. Dice, pero vas a estar actualizándolo. Porque originalmente dices, bueno, te pago una revista, pongo su página en internet, y cada que hay un nuevo número de la revista, pues se sube y todo. No, dice, yo quisiera que ese portal de internet que tú tuvieras lo actualizaras diario, que fuera... Evidentemente ya había una confrontación de Carlos Jesús Rodríguez con el gobierno de Duarte, y lo que pretendía Gina es que de alguna manera yo me saliera de gobernantes y pusiera mi changarro enfrente. Sí. Sin ningún problema, yo tenía una muy buena comunicación con Carlos, incluso le anticipé lo que iba a hacer, y empecé con ese portal que se llamó Punto Revista, con la idea de que ese portal a poco tiempo pudiera financiar la revista. Claro. Entre otros casos, por ejemplo, una de las personas con las que yo ya había platicado y que me iba a hacer algunos trabajos como freelance, le iba yo a encargar reportajes específicos para publicárselos y pagárselos, era Regina Martínez, vieja amiga, que ya estaba en ese momento muy bien acomodada aquí, y ya lo he aceptado prácticamente cuando se da también nuestros trágicos sucesos. Ella fallece, y yo sigo trabajando en el portal, que se inició en el 2011 y duró hasta el 2017. 16 o 17, 16, en el que, bueno, pues se dio una vez más el cambio de gobierno. Yo traía una postura muy crítica con el entonces candidato gobernador por el PAN, y que finalmente fue el que ganó, que fue Miguel Ángel Yunes. Y entonces decido parar el proyecto, y empiezo prácticamente a partir de ahí a dedicarme tu columna, a escribir mi columna nada más. Pero hoy tienes también un portal. Hoy estoy trabajando ya en el diseño, bueno, ya está arriba, y lo falta darle una forma. Un portal que se llama Veritas Veracruz, Verdad Veracruz, que lo estoy haciendo ya con un par de jóvenes que
son los hijos de mi esposa, que están empapados en el tema tecnología. Y es otro mundo. Ahora ya vas a la otra parte, ¿no? Pasaste radio, televisión, prensa, relaciones públicas. La verdad es que ha sido, Filiberto, súper larga tu trayectoria. La verdad es que no eres un hombre para nada viejo, ni mucho menos, pero te ha tocado estar en trincheras muy interesantes y poder ir conociendo de diferentes... sí, prácticamente, ventanas, si hablamos, ¿no?, yo llegué en el 79 al diario de Jalapa, ahorita son 45 años. Sin parar. Sí, de una u otra forma, en alguna otra actividad. En ese lapso, mi hermana Roselvira, cuando yo primero salgo del diario de Jalapa al Canal 4, al poco tiempo ella se va a la Ciudad de México, ya ella también buscando... crecer profesionalmente. Llega primero al periódico El Financiero, todavía me tocó verla ahí un par de veces, a visitarla, y de pronto ya brinca a la jornada. Actualmente es la coordinadora de información del periódico. Estuvo cubriendo Presidencia de la República. Cubrió Presidencia la primera vez con Ernesto Zedillo, después regresó con Vicente Fox, y la última ocasión la estuvo con Enrique Peña Nieto. Y tu otra hermana, que también se volvió más que famosa en el argot juvenil, ¿no? Lo que sí es que, a diferencia de Roselvira y yo, que sí hicimos carrera en el periodismo, Tamara es egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Sí, tú sabes, porque cuando ella está en Facultad de Teatro y nosotros como agencia hacíamos una serie de videos para Grupo ADO, ella era nuestra actriz protagónica y cuando estaba casada con Ángel Casas, así es. Esa historia es muy simpática. Pero además, seguramente tu auditorio no lo sabrá, en ese periodo que tú hacías una semana de la publicidad, ¿alguna vez la llevaste a dar una conferencia? Sí, claro, de prensa. Fili, pues yo te agradezco tantísimo y como le he dicho a muchos, esto da para más porque hay muchas cosas que se quedan seguro en el tintero. Yo te agradezco infinitamente el que hayas estado conmigo y en la segunda vuelta nos volvemos a ver, mi querido Con todo Filiberto. gusto, mi querido Te agradezco Mauricio, porque hay mucho más que conocer del querido Filiberto Vargas. Nosotros les agradecemos el favor de su atención y no se pierdan la serie, que hay mucho más que contar. Hasta la próxima. ¿Amante de las noches en la carretera? ¿Buscas ese combustible que te impulse aún más lejos? Aquí no solo te ofrecemos combustible, te garantizamos litros completos en cada tanque. Ferche Gas aprovecha el performance de tu auto en cada gota. En Ferche Gas entendemos tu pasión, donde cada curva es una historia por contar y cada destello una experiencia única.